Nos ubicamos en América Latina, conozca cómo quedó el ranking latinoamericano de inflación en 2017. Pues Venezuela, allí lo tienen en pantalla, encabeza la lista. En este país la inflación cerró en, escuche bien, 2.616%, según datos que reveló la Asamblea Nacional ante la ausencia de información sobre estos indicadores por parte del Banco Central. Luego le sigue Argentina, donde la inflación se ubicó en 24,5%, según el Congreso. El índice estuvo impulsado principalmente por los aumentos en el rubro vivienda y servicios básicos, las tarifas de luz y gas, transporte y comunicaciones. En el tercer lugar de la lista se encuentra México, que registró su nivel más elevado desde el 2000 al cerrar el 2017 con un 6,77%, un resultado motivado por el alza en el precio de los combustibles, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Está con nosotros a esta hora el economista Alejandro Chafuen, además el director gerente del Instituto Acton y fundador y presidente de Hacer.org. Señor Chafuen, una muy buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. ¿Tiene algún comentario, explicación, análisis sobre los de Venezuela que es realmente alarmante? Mira, muchos de estos datos correlacionan con lo que es el Estado de Derecho. No hay mecanismo que correlaciona tanto con la corrupción como que es la inflación. Fíjate tú que todos de los países que tienen menos inflación, viste, como Chile y también Costa Rica, son países que tienen muy buen Estado de Derecho. No es totalmente perfecta la correlación, pero los países como Venezuela y Argentina son países donde el gasto de gobierno aumentó en forma estratosférica por el populismo que reina más en Venezuela que en Argentina. En Argentina están en forma muy gradual tratando de revertir rumbo, pero emitir moneda, que es lo que produce la inflación. Un profesor mío de economía en Argentina decía que es mentir sabiendo que se miente y robar sabiendo que se roba. Pero los gobiernos, cuando no le cierran las cuentas, imprimen moneda y de esa forma le sacan a la gente plata de su bolsillo. Ahora, doctor Chafuen, ¿qué tan difícil, qué tan cuesta arriba es enfrentar ese número, ese porcentaje, 2.616% de inflación? ¿Qué tan cuesta arriba la tiene el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, obviamente lo que hace la gente es usa otro tipo de monedas o medios de intercambio, porque es prácticamente imposible operar en la moneda local. Pero de vuelta, estos son mecanismos que ayudan y incentivan la corrupción y ayudan a esconder los enormes robos que se hacen en las empresas estatales y allí donde el Estado fija precios, porque imagínate, ¿no? de un mes al otro hay más de casi 200% de incremento de precios. Los países cuando llegan a ese nivel, nosotros los economistas lo llamamos hiperinflación. Una de las pocas salidas que tienen a veces es adoptar una moneda extranjera. Fíjense que hay países como de izquierda y de derecha y de centro, ¿no? que utilizan el dólar. Panamá, El Salvador, Ecuador tienen tasas monetarias de inflación muy bajas. Pero en fin, es un problema que en Bolivia me llama la atención, que calificó muy bien, y hay que reconocer que pese que son gobiernos también así si se quiere, del lado de la izquierda, hay algunos que son más honestos que otros en el manejo monetario. En el caso de Argentina, donde llega un presidente, Mauricio Macri, con una visión de país, con un objetivo totalmente distinto al de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pues la inflación se ubica sobre, tengo entendido, 24,5%. Es decir, un tema que todavía golpea al ciudadano. ¿Qué está pasando? Porque a la vez, de alguna manera, el ciudadano también comienza a respirar y a vivir en un clima de igualdad. En Argentina aparte, había un problema muy grande también, que era el desfasaje de los precios de los servicios así llamados públicos que presta el Estado. Tenían un precio muy artificial, subsidiado por el Estado, y tratando de gradualmente, pero muy gradualmente, corregir los problemas. En Argentina han estado
subiendo, en lugar de bajar el gasto, están subiendo el costo de los servicios públicos. Y lamentablemente ahora en diciembre la tasa de inflación en Argentina es más del 3%, que fue una de las más altas, pero esperan que esta alza no va a reflejarse más allá del primer trimestre del año que viene. Así que es una falta de conocimiento. Hay mucha gente que piensa que es muy doloroso parar la inflación de un día para el otro, pero en estos países de hiperinflación, así como pasó con la gran inflación alemana, prácticamente la única forma de pararla es con un shock fuerte de baja de gastos, pero también baja de impuestos, y darle optimismo a la gente de que de aquí en más va a haber moneda sana. De vuelta, no es nada que está en la sangre latinoamericana. De vuelta, no hay países que no tienen inflación porque han dejado de hacer política monetaria, porque la política monetaria es la de Estados Unidos, que provee el dólar. Y el Ecuador es un país de izquierda, El Salvador más o menos también, Panamá es un país de centro, y no tienen este problema de inflación. Así que la población tiene un problema menos. Pero de vuelta, hay mucha economía que se enseña muy mal en Latinoamérica, y lamentablemente creo que Argentina es uno de esos países donde falta más enseñanza económica en estos temas. Por ahora, doctor Chafuen, dejemos Argentina, vamos a México, que aparece en la tercera posición de este ranking latinoamericano, con una inflación de 6,77%. Es la duplicación en comparación con el 2016. Sin embargo, México tiene la particularidad de que creció sobre 2%, es decir, pudo soportar los embates de situaciones complicadas. Sí, y también México tenía un presidente del Banco Central que ahora se fue a Europa, Carsten, que es muy capaz, pero a veces las presiones económicas, políticas son tal que los presidentes de los bancos centrales no se animan a tomar las medidas serias que tienen que tomar. El gobierno de México hay muchos indicadores que no le están dando bien, y hacen todo lo posible para que el candidato del PRI, que va a suceder a Enrique Peña Nieto, sea el ganador. Entonces, cuando se enfrentan a algunos problemas económicos y después, al mismo tiempo, una campaña política importante para los que están en el poder, el Banco Central no hace las cosas a tiempo, ¿no? Que en este caso sería tratar de emitir menos moneda. Acaba de iniciar, doctor Chafuen, un año, y quería preguntarle de qué va a depender en Latinoamérica la estabilidad y el crecimiento económico. Es muy interesante. Para mí es muy importante que Estados Unidos no se cierre a Latinoamérica, y esperemos que, sobre todo para México, es muy importante que no se elimine el NAFTA. Para Estados Unidos el comercio con México es solamente 15% de todo el comercio, pero para México es casi el 80%. Y yo creo que el comercio es un motor de los más genuinos para el desarrollo económico. Pero lo más importante para Latinoamérica realmente es el Estado de Derecho, que se siga avanzando en que se termine la impunidad de los ricos, tanto de los ricos aliados al Estado como de las empresas estatales con privilegios. Hay muy pocos países de Latinoamérica que sacan por encima del aplazo en temas de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es la llave maestra del desarrollo económico en el largo plazo. Si ustedes fijan cuáles son los países prósperos, son los países del norte de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué tienen estos países en común? Que se respetan las reglas, y las reglas respetan la propiedad privada. Así que hay que seguir avanzando en ese tema, pero de vuelta, Latinoamérica necesita mejor política monetaria en 80% de sus países, y eso significa también mejor política fiscal, más baja del gasto público, baja de las regulaciones, y liberar el poder productivo del sector privado. Respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica, lo que realmente en este momento no hay en Venezuela. Es el economista Alejandro Chafuen, director gerente del Instituto Acton y además fundador y presidente de Hacer.org. Gracias por estar con nosotros, fue un gusto. Buenas tardes, Carlos Zuccar.